Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube, Oro Plata, y con invitado de los de Postín, de alto copete. Prácticamente me saco la chistera para recibir a don Daniel Baeza. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal lo llevas? Muchas gracias, Dani, por tenerme aquí. Realmente contento y como te dije detrás de cámara, ya era hora de tener una conversación. Sí, la verdad es que siempre nos encontramos mucho en Twitter, siempre te uso como ejemplo de lo que quiero expresar, que muchas veces no, casi siempre tus palabras son más certeras que las mías. Yo me enrollo o no tiro fino y digo, uy, esto es exactamente lo que quiero decir, lo que dice Dani. Entonces te pido prestado el tweet y te lo coloco en una presentación. O sea que, bueno, pues eso. Hoy Dani nos va a acompañar para hablar de oro, de reserva del sistema y de por qué el oro está arriba y qué tiene que ver en China en todo esto, porque creo que China es uno de los principales culpables, ¿no? Absolutamente, y vamos a verlo en detalle porque es una tesis fascinante que aprendí recientemente, entonces explica muy bien por qué el oro ha subido tan fuertemente en precio. Pues nada, vamos a ello, pero antes una pequeña recordatorio. Ya veis que el oro es extremadamente importante para el sistema, pero es también extremadamente importante para tu sistema personal. Es decir, tú tienes que ser tu propio banco central y tienes que aguantar la inflación e inflacionar tus activos como hace China respecto al oro. Si lo queremos usar a esa analogía. Y qué mejor sitio para saber qué oro comprar que Patreon, el Patreon del Dragón. Ya sabéis, 2 horitas de contenido exclusivo, un Discord impresionante donde se habla de oro, de plata, de macro, de todo, comunidad espectacular, un área de compra-venta segura, bueno, todo lo que quieras, todo lo que necesitas sobre oro, plata, platino físico, ahí lo tienes, en Patreon, Dragón, oro, plata. Y bueno, pues ahora ya empezamos con el turrón, Dani, empezamos con el turrón. Oro y deuda. Siempre hemos vinculado el oro y la deuda, pero menos lo hago yo. Tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué relación tiene, aunque sea a grandes rasgos, el oro, el precio, lógicamente, el precio del oro y la deuda? Cuéntame un poco. Venga, empezamos por el principio. Bueno, yo creo que si vamos a empezar desde el principio, hay que hablar de que el oro y la deuda eran uno y lo mismo durante el patrón oro, ¿no? Entonces, durante el patrón oro, vos más que nadie sabe la historia de este tema, pero no se podía emitir más moneda o más deuda de lo que tuvieses en una bóveda de oro. Entonces, siempre la unidad de dinero podía ser redimible por una cantidad específica de oro. Y entonces ahí atabas la cantidad de deuda o creación de dinero que podía haber en el sistema a el inventario que tuvieras en bóveda. Entonces ahí eran uno y el mismo, como digo, y luego se procede a romper ese matrimonio y a partir de ahí la deuda tiene rienda suelta a subir, no ligada con la cantidad de oro. Y lo que el oro entonces a partir de ahí se ha convertido es en un fabuloso hedge o cobertura ante la inflación monetaria. Eh, Cada vez que hay inflación monetaria por parte de bancos centrales, creación de nueva moneda, degradación de la moneda, el oro es una cobertura bastante sólida ante ese escenario, no tan sólida ante un escenario de inflación de la economía real, que es el IPC. Son dos inflaciones distintas, la monetaria y la de la economía real. Pero en temas de monetarios es fabuloso el oro. Y entonces se utiliza mucho como cobertura ante estos escenarios. Y hoy en día es exactamente lo que estamos viendo y el oro y Bitcoin están oliendo, tienen un sentido del olfato bastante agudo en ese tema de monetización de deuda, inflación monetaria, y entonces agarra fuerza conforme haya más de este fenómeno. Y yo diría que es como la correlación que hay entre oro y deuda hoy en día. Sí, de hecho, como has explicado, ¿no? Antes, el patrón oro, el oro era deuda
Y ahora, fuera del patrón oro, lógicamente el dólar es deuda y el oro es hedge, es ese cimiento del sistema que, bueno, que cuando se descorrelaciona, cuando hay demasiada, que tampoco nunca sabes es demasiada, siempre necesitas, ¿no? Evidentemente la deuda es necesaria para el progreso y la deuda es necesaria para financiar la propia deuda anterior. O sea que siempre va a haber más papelitos, pero bueno, que ese oro sirve del canario en la mina para el riesgo de esa deuda. Si os fijamos, por ejemplo, y por comentar un poquito las gráficas que tenemos, la verdad es que es espectacular cómo el balance, por ejemplo, del gobierno federal, que es y luego, por supuesto, de su banco, la Fed, ¿no? Cuanto peor mayor es el déficit, pues tiene esa aparente correlación con el precio del oro. Y luego, pues, la deuda pública, lógicamente, y vemos ya ahí en el primer gráfico de arriba a la izquierda que ya aparece China destacado, luego hablaremos de China en bastante, bueno, en detalle, pero cómo se ha desmandado China en los últimos 10 años, su deuda por encima claramente del GDP y bueno, pues esto. Y ahora la noticia que sí que me gustaría que comentáramos es que, bueno, pues fíjate lo que dice Moody's, que ha hecho un downgrade a Estados Unidos, que a mí me parece un poco surrealista, ¿no? ¿No te parece a ti? Así o sea, como... Absolutamente. Y me acabo de dar cuenta de algo interesante. Ese gráfico anterior, Dani, si ¿Sí? me permitís. Qué curioso, esa línea vertical y hacia la derecha de China, deuda con respecto a PIB, que luego lo vamos a hablar. Sí, sí, sí. Qué curioso como la gente llama al fin del dólar por la irresponsabilidad fiscal. Y dice que las monedas BRICS son una de las alternativas que van a reemplazarlo. ¿Y qué pasó con este gráfico? ¿Y cómo China va a reemplazar entonces? Porque BRICS es igual a China, ¿verdad? China representa como el 70% del PIB de las siglas BRICS. Entonces, me parece muy interesante ver que por un lado se critica la responsabilidad fiscal estadounidense, se dice que China lo va a superar o los BRICS lo va a sustituir. Y cuando vemos este gráfico, yo me pregunto, ¿y será que esta deuda no es importante con respecto al crecimiento de China, pero la de Estados Unidos sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, y yo creo que lo he comentado y he apoyado tu bueno, tesis y el de los demás, ¿no? Gente que, bueno, el dólar para mí ahora mismo no está en peligro. O sea, que haya pasado una dominancia del 70% al 63% no significa que el dólar está en peligro, ¿no? Me refiero en cuanto a deuda global, en cuanto a, bueno, los pagos. Siempre, cualquiera que haya trabajado en negocios internacionales, siempre son en dólares. Las commodities se compran, se venden en dólares. El petróleo, la commodity por excelencia, se compra y se vende en dólares. El acero se compra y se vende en dólares. El cobre se compra y se vende en dólares. Ahora mismo, básicamente, la divisa fiduciaria del mundo es el dólar. Nadie en Europa, Estados Unidos, Australia, vamos a decir los países alineados, compra y vende materias primas en yuanes. Eso quizá para mercados más localizados en Asia, donde tiene esa dominancia China, pero en el resto del mundo, la verdad es que el yuan ni está ni se le espera en el mercado internacional. Con lo cual, en ese sentido, ese tipo de mensajes catastrofistas del dólar se acaba, etcétera, etcétera, pues va a ser que no. Otra cosa es que haya alternativas al dólar, ¿no? En algunos casos, sobre todo en casos, como bien sabemos, en casos de congelación de activos, como Rusia, por ejemplo, ¿no? Que puedan tener, que se busquen ideas y que busquen alternativas, es una cosa, pero que pierda esa dominancia al dólar es totalmente, para mí, descabellado. Y como dices, esa deuda de China parece que es exacto, ¿no? Dice que pasa que es menos importante que la deuda de Estados Unidos.
Pues ahí está, pues no, lógicamente. Y de hecho, la deuda de Estados Unidos ha subido efectivamente de manera importantísima, pero en línea con la deuda de otros países. ¿De acuerdo? Ahí lo veis, esta gráfica es clarísima. Sin embargo, la de China pues está totalmente disparada, ¿no? Y ahora hablamos de los bonos locos. ¿Qué está pasando? Cuéntame un poco. A ver, ha habido un poquito de revuelo en Twitter ahora, hace un par de días, con subida de bonos. Oro, no subida, el precio del bono en Estados Unidos. Cuéntame un poco cuál es tu impresión. Sí, bueno, tal vez antes de entrar a los bonos hablemos de Moody's. Sí, bueno, es verdad, que luego teníamos pendientes, ¿cierto? Y bueno, Moody's es una de 3 grandes calificadoras internacionales. Lo que hacen es poner una nota de acuerdo al riesgo de crédito que tenga una empresa, un país, un gobierno, lo que sea, ¿no? De qué tan fuerte es su capacidad de repago o de no entrar en quiebra. Entonces, Moody's era el único que había quedado en AAA, el rating de Estados Unidos. Ya Fitch y S&P había bajado. Y la semana pasada decidieron bajarle un escalón a Estados Unidos. Entonces, lo que dicen es que tiene pues una trayectoria insostenible fiscal y una cantidad de deuda que ya es problemática. Entonces, ahí yo creo que lo que hay que entender es que hay 2 tipos de países, 2 tipos de gobiernos, aquellos que emiten moneda y aquellos que son usuarios de moneda. España, usuario de moneda. Alemania, usuario de moneda. Estados Unidos, emisor de moneda. Japón, emisor de moneda. Son países que controlan el destino de su propia moneda, mientras que los usuarios son países que reciben órdenes con respecto a la moneda que usan porque no la pueden imprimir. Estados Unidos es un país que está 100% endeudado en dólares, o sea, la moneda que monopoliza. Estados Unidos es un país que tiene la moneda global, que significa que el comercio, como bien dijiste, se transa en dólares. Estados Unidos es un país que no tiene deuda en otras monedas y por lo tanto Estados Unidos está en completa buena posición para hacerle frente a cualquier tipo de deuda que tenga. Ahora bien, la deuda, tal vez para recordar conceptos, no está hecha para repagarse, está hecha para refinanciarse. Entonces, decir que Estados Unidos A tiene poco poder para controlar su deuda y B tiene pues riesgo de insolvencia con respecto a lo que debe, es bastante, no sé ni qué palabra usar. Y lo que yo preguntaría a Moody, si pudiera entrevistarlos, es, vale, le bajaste la de Estados Unidos, entonces automáticamente no deberías rebajarle la de todos los países de todo el mundo. Porque si Estados Unidos entra en problemas de impago, te aseguro que todos los demás van a sentir el dolor, ¿no? Entonces, eso es como las dudas que yo tengo. Estados Unidos no está en problemas de deuda. Su deuda no es insostenible. ¿Puede reducirla levemente el crecimiento? Sí, sí puede, claro, cobrar más impuestos, tratar de emitir menos deuda, que es lo que está tratando de hacer Trump al reducir el déficit comercial. Pero ¿puede Estados Unidos revertir la deuda y decrecerla más bien? Sí, sí puede. En el pasado, en 6 instancias a lo largo de la historia, el gobierno de Estados Unidos redujo su deuda a PIB. Y ¿sabes, Dani, qué pasó en las 6 instancias en las que se hizo eso? 6 recesiones siguieron en el año siguiente de que se tomó esa decisión. Buenas noticias, entonces. ¿Verdad? Entonces, 6 de 6 van. Eso es un buen récord. Sí, total. Entonces, ¿por qué? ¿Es casualidad o es coincidencia? No, no es. Porque siempre he dicho que vivimos en un sistema crédito-céntrico que necesita liquidez incremental para mantener el sistema funcionando, y el sistema funciona con liquidez, y la liquidez es dinero nuevo, deuda nueva, y entonces pues creo que no hay marcha atrás realmente. Sí, yo comparto totalmente lo que comentas, ¿no? Cuando un país es emisor y tiene la capacidad de emitir,
juega en otra división, para bien o para mal, especialmente cuando es el país emisor de la divisa de referencia, porque claro, Zimbabue también tenía esa capacidad para emitir divisa y lógicamente tuvo problemitas, pero claro, el dólar zimbabuense no servía de absolutamente nada en los mercados internacionales. Entonces, cuando alguien es capaz de emitir esa divisa fiduciaria a voluntad, tiene el control absoluto no solo de los mercados, sino de la deuda denominada en dólares de la gran mayoría de los países, ¿no? Que es lo que comenta Dani, que claro, preocúpate si te hacen un downgrade del dólar, porque hacerle lógicamente un downgrade a Estados Unidos es hacer un downgrade al dólar, también están haciendo un downgrade a básicamente todos los activos forex de todos los bancos centrales. Y entonces, claro, están básicamente rebajando la capacidad de todos, en teoría estamos hablando, de todos los bancos centrales, que no tiene ningún sentido. Además, Estados Unidos, lógicamente, como decíamos, puede emitir a voluntad y siempre, como tienes ese control de impresión, vas a poder emitir lo suficiente para pagar también o repagar, como dice Dani, los intereses de la deuda acumulada. Ahora bien, y aquí viene el truquito, ¿no? El truquito y donde metemos al oro en la jugada. Es claro, de valor nominal, lógicamente en un futuro al emitir más dólares, papelitos, que pueden hacer perfectamente el crédito y las deudas se van a repagar sin problemas porque tienes ese poder. Pero claro, el valor nominal de los dólares que vas a emitir en 5 años lógicamente será menor al valor nominal de los dólares actuales, ¿no? Esa es la depreciación del dólar, la famosa depreciación del dólar, ¿no? De ahí es donde pues, el oro sirve de cobertura. No me he equivocado en nada, ¿no, Dani? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo que estoy diciendo? Nada, sí, sí, Bien, totalmente. bien. Vale. Tú Sí, córtame, ¿eh? sí Si ves que meto la pata algo, tú me dices, con toda la no, confianza. te agrego otro tema. Entonces, la gente, a mí me gusta mucho ser un poco contrario, ¿no? Y crear controversia en un buen debate. Sí, la gente se queja de que el dólar o la moneda fiat está perdiendo valor a lo largo del tiempo. A ver, analicemos eso. 2 cosas. Número 1, ¿por qué una moneda o un billete que tienes debajo de tu almohada, por qué ese billete tiene que ganar en valor a lo largo del tiempo? Explícame cómo algo gana en valor en la vida en general sin tomar riesgo. Imposible. Eso se llama arbitraje. Cuando no tomas riesgo y ganas. Eso se llama una ventana de arbitraje. No existe en la moneda. Entonces, número 1, el fiat no tiene por qué ganar dinero en el valor en el tiempo. Las inversiones logran ese efecto. Entonces, saca ese billete de tu almohada, ponlo en inversiones y ahí verás crecer el valor adquisitivo de ese billete inicial. Yo lo que creo es, Dani, un momento, te corto un segundo para matizar. Es decir, yo creo que la gente no se queja que su billete no va a ganar en valor. Es que su billete no lo mantiene. Pero es que, claro, lógicamente, como bien dices, al haber más divisa fiduciaria no sé, es decir, en circulación, esos son, vamos a decir, términos peligrosos que hay que ver con cierto cuidado, no usarlos con cierto cuidado, pero vamos a decir que hay más divisa fiduciaria en existencia. El año que viene habrá más divisa fiduciaria en existencia que este año, que es lo normal, por eso lo estamos hablando, que hay que repagar intereses, hay que crecer y todo eso se hace en base a deuda. Lógicamente, al haber más, y la analogía simplista, más billetes de $100 que es en el momento en que escondiste ese billete en el colchón, lógicamente tu billete de $100 va a valer menos porque hay más billetes de $100 en el mercado. De nuevo, una manera simplista de verlo, pero para que la gente pueda entender lo que estamos comentando. Sí, por favor, continúa, que te he cortado. Punto número 2. Habiendo dicho esa explicación tan buena tuya, Dani, supone que tenés una deuda. Yo creo que es un ejercicio mental que todos podemos entender. Tenés una deuda de compra de coche, tenés una deuda en compra de piso,
tenés una hipoteca, lo que sea. Cuando vos tenés una deuda y el papelito, que bien dijiste, empieza a valer menos a lo largo del tiempo, vas a terminar pagando esa deuda más fácilmente, vos como deudor, porque tu salario se va a ajustar a lo largo del tiempo, la inflación, porque... en paralelo, ese billetito vale menos cada año. Entonces vas a pagar una deuda que es fija el monto que debes con dinero que cada vez vale menos. Eso, desde la perspectiva del deudor, es positivo. Lo inverso es negativo, es que las tasas reales, por ejemplo, sean positivas. Entonces, ¿qué es una tasa real? Es la tasa nominal que te paga una inversión menos la inflación. Cuando eso es positivo, se hace más difícil pagar la deuda y vivimos en un mundo deudacéntrico, inundado de deuda. Entonces aquí, irónicamente, que el dinero pierda poder adquisitivo juega a favor de quienes están endeudados. ¿Y quiénes son los deudores por excelencia? Los gobiernos. Exactamente. Luego, trasladado eso que comentas, importantísimo, importantísimo, esa lucha generacional que tenemos en España, yo creo que prácticamente todo el mundo occidental, ¿no? De los boomers, la gente que nació pues, en los años 60 y en los años 50, ¿no? Y cómo han creado una base de activos tan importante de pues, propiedad inmobiliaria, ¿no? Y es exactamente a través de cómo ha comentado Dani, ¿no? En esa expansión de deuda global también ha habido una expansión de deuda de las familias realizada en el momento adecuado. Es decir, cuando se comenta, es que claro, este señor de 60 y pico años se compró 3 propiedades inmobiliarias por 5 millones de pesetas cada una en el año 86. Lógicamente, esa deuda, él por supuesto repagó la deuda ya, pero esa deuda inflacionó y su activo físico ha ido inflacionando en paralelo a la deuda general, es decir, a la cantidad de billetitos de 100 euros que están dando paseos, con lo cual, lógicamente, vamos a decir que se ha subido a la ola de la deuda. Y claro, luego el problema es si te subes a la ola de la deuda tarde, ¿no? Que es lo que nos está pasando a algunos. Algunos, sobre todo por edad, no digo por intención, sino por edad, ¿no? Que llegas tarde a la fiesta, cuando están encendiendo las luces y están poniendo la última canción, ¿no? Y esa es la sensación que tienen muchos. Y es por eso, simplemente, porque, como dice Dani, los últimos 30, 40 años, diría yo, desde los años 80, principios de 80, el mundo ha evolucionado y ha expansionado de una manera deudacéntrica, ¿no? Y se ha notado. Sí, dime. Y ese es un tema que diste un tema que me gusta mucho hablar, el de los boomers. Vamos a ver. Los boomers son una generación que se beneficiaron de las condiciones macroeconómicas. En ese momento, en los 70s, etcétera, lo que hablamos, el dinero tenía mayor poder adquisitivo. Entonces, por eso se escuchan las historias de que mi padre o mi abuelo se compró 3 casas con el sueldo de la empresa. Y uno dice, joder, ¿cómo? Eso no puede ser posible. Y lo que no se sabe es que en ese momento el salario te permitía crear riqueza. Entonces, por ejemplo, hay un dato en Estados Unidos. En 1975, el ratio del valor de vivienda entre salario daba 3.5. 3.5, un ratio más bajo tendiendo a 0 es positivo para adquirir activos. Un ratio hacia arriba es negativo. Hoy, ese mismo ratio está por encima de 7. Wow. 2x. Entonces, ¿qué significa eso? Que es más difícil comprar esa misma vivienda con el salario que recibes. Entonces, los boomers fueron una generación
que aprovecharon el abuso de la deuda para adquirir riqueza. Hoy la tienen y luego dicen que las generaciones jóvenes no son lo suficientemente trabajadoras. Puede ser que sea así, tenga cierto grado de razón eso, pero también es la parte que nunca dicen, su condición de haber vivido en esa época les dio un beneficio o los adelantó en la vida con respecto a crear riqueza. Entonces, ¿cuál es el error de las generaciones jóvenes? Haber llegado tarde a la fiesta boomer. Sí, que es lo que comentaba, ¿no? Haber llegado a la fiesta con toda la bebida ya vendida, las luces encendidas y las chavalas guapas que ya se han ido. Entonces te quedas tú solo, ¿no? Con cara de ¿qué ha pasado aquí? Y este efecto que estamos hablando, yo creo que es especialmente doloroso en el siglo XXI. Yo que lo vi, bueno, por mi primer trabajo como junior a principios de los años 2000, que ya el dragón tiene una edad, a principios de los años 2000, era el típico contrato de junior, no era prácticas, pero bueno, un primer contrato, ¿no? De entrada en el mundo profesional, en la empresa privada, y recuerdo que fueron 18.000 euros al año, que era un poquito más de 1.000 euros, de 1.000 euros y pico se me quedaba en la nómina, ¿no? Y si lo trasladamos ahora, ya se han pasado 20 años, si lo trasladamos al momento actual, nos damos cuenta que también ese sueldo, esa remuneración bruta por un primer empleo, pues está alineada con lo que ocurre actualmente. Ahora no es raro, ¿no? Si alguien que entra de nuevas, recién salido de la universidad, cobrar 1.000 euros, incluso algo menos, pues es algo normal. Nadie dice, bueno, es que a este chico le están explotando. No. Es, pues normal, pues ganas 1.000 euros de tu primer trabajo. Pues qué bien, ¿no? Pero es que han pasado 20 años, es decir, ha sido 20 años de una generación pues eso, navegando en el desierto, que es lo que comentas. Antes esos 1.000 euros a principios de los 2000 te servían muchísimo más de los 1.000 euros que cobrarías o que se cobran ahora por hacer el mismo trabajo. Es decir, para mí 2 décadas perdidas y cada vez, pues lógicamente, este tema se está agudizando más. Cada vez hay menos posibilidades para los jóvenes. Y bueno, pues veremos qué pasa también cuando la generación boomer, pues dentro de unos años, pues vaya falleciendo y haya traslado de activos, cosa que puede ser normal entre generaciones. Eso es lógico. Veremos qué pasa ahí. Y bueno, ¿nos metemos con los bonos o cómo ves que entramos? Sí, ¿Abrimos el melón? Vamos, los bonos en Estados Unidos y en el mundo han tendido al alza, ¿no? Entonces, los bonos de largo plazo se calculan tomando en cuenta las fluctuaciones de tipos en la parte corta de la curva, más expectativas de crecimiento futuras, más un premio por riesgo. Esas 3 variables dan ese 5.005, por ejemplo. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es que se espera, o el mercado está diciendo, este tren fiscal no lo detiene nadie, y esto va a ser así en el futuro va a seguir así. Entonces, dado eso, dicho esto, puede ser que las expectativas de inflación ya no estén por debajo del 2% como hemos estado acostumbrados, y si las inflaciones van a ser más altas, pues voy a demandar una prima mayor. Entonces de ahí es que vemos la curva empinándose y la parte larga subiendo y la parte corta obedeciendo más a lo que diga la Reserva Federal con su tasa overnight. Un empinamiento de una curva es lo más sano que le puede pasar a un sistema, pero trae dolores cuando se está empinando, ¿no? Entonces, ¿y qué ha sucedido hoy en día? Pues llevamos 5 años donde el único juego que había era invertir en Estados Unidos. No había otra opción. Ningún otro país ofrecía algo atractivo. Y últimamente sí hay alternativas. El bono japonés subiendo, los bonos en Alemania, dado su plan fiscal, subiendo, los bonos de China también subiendo, y de repente los inversores dicen, mira, no es la única opción que hay. ¿Significa que no van a comprar deuda de Estados Unidos? No, significa que van a comprar menos deuda de Estados Unidos y otro porcentaje lo alocan a otro tipo de activo.
Pero eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y en los mercados financieros, la velocidad de cambio es más importante que el nivel al que lleguen los precios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Una cosa es que el bono a 10 años de Estados Unidos pase de 4.50 a 5 en una hora, y otra cosa es que pase de 4.50 a 5 en 3 meses. Entonces, cuando hay movimientos rápidos, bruscos, sean acciones, sean bonos, ahí los inversores entran en problemas, porque recuerden que todo activo es usado como colateral para posiciones de apalancamiento. Entonces, cuando tu activo se deteriora en precio con una velocidad brutal, vienen las famosas llamadas a margen. Mientras que si se deteriora en precio a lo largo del tiempo, hay Correcto. más capacidad de reacción por parte de las tesorerías de los institucionales. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo hoy en día en los bonos, y no es casualidad que Trump quiera reducir estos rendimientos de la deuda de Estados Unidos. Sí, como comentas, la verdad es que este movimiento ha sido generalizado en todas las economías mundiales. Europa, Japón, Australia, ahí lo vemos, y con porcentajes bastante importantes en intradía, ¿no? Un bono que te suba por encima de un 2%, se acerca al 2% intradía, el bono a 10 años es algo raro. O sea, un bono no es una acción de Nvidia, ¿no? O de Apple. Entonces, lógicamente, pues tiene un punto importante. Y luego otro país que has mencionado, Japón. Japón, que salió a la palestra el primer ministro diciendo que tenía problemas muy graves, peores que los de Grecia, worse than Greece. Y cuéntame, ¿cómo valoras esas declaraciones de los japoneses y el carry trade del yen y todo esto? ¿Qué está pasando en Japón? Cuéntame, Dani. Bueno, primero, la Kobeissi Letter es un club de fatalismo absoluto, ¿verdad? Entonces, si fuese por ellos, el mundo hubiese acabado hace 5 días, más o menos. Y si te hubieses guiado por sus opiniones de lo que va a pasar, estarías sentado en efectivo desde hace como 5 años, Y habiendo perdido mucho, por cierto. habiendo También. perdido muchísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces, dicho eso, sí, el rendimiento de los bonos de Japón han subido. Japón siempre ha estado en un problema difícil de resolver, que es, han aplicado control de la curva de rendimientos por muchísimos años. El Banco Central de Japón es dueño de casi el 50% de la deuda del gobierno de Japón. Entonces han monetizado brutalmente la deuda. Y no Y solo eso, del gobierno, perdón, Dani, y no solo del gobierno, sino también de prácticamente las empresas del Nikkei, del índice japonés, también son dueños el banco del 50 o el 60%. Es decir, se mueve la renta variable japonesa, se mueve al son que marca el Banco Central de Japón. entonces, eso es el equivalente a sostener un globo debajo de una piscina. Lo puedes sostener un tiempo, pero después te empiezas a cansar, se te cansan los brazos, y cuando lo sueltas, el globo sale para arriba con una velocidad fuerte. Es lo mismo que ha hecho el Banco Central de Japón. Ha tratado de sostener ese globo que es el mercado de deuda debajo del agua, pero o sea, eventualmente tiene que ajustarse, y es lo que estamos viendo. Entonces aquí entra un tema de que qué va a hacer el Banco Central de Japón, porque bajar tipos está difícil. Por primera vez en décadas tienen problemas de inflación, ¿verdad? Entonces bajar tipos no es una solución. Y la otra es aplicar mayor restricción a la curva y comprar bonos más. Lo que pasa es que ahí la válvula de escape es la divisa. Entonces se te va a golpear muchísimo la divisa, y eso puede traer también problemas propios. Entonces no quisiera estar en esos zapatos yo, porque realmente es difícil la decisión. Sí, ¿y crees que podrían usar una solución parecida a la de China, usando el oro en su propio beneficio? ¿Crees que esa solución para Japón es posible? Es decir, hacer ahí el típico alfil 3 dama jaque,
¿no? Jugar la jugada del oro. ¿Cómo verías esa posibilidad? Y que luego hablaremos de China, ¿eh? Si pueden hacerlo, Dani, lo que pasa es que hay que explicar qué es esa herramienta, pero la respuesta a tu pregunta es sí se puede hacer. Perfecto, ¿verdad? perfecto. Ahora lo explicamos. Pues ya entraremos, exacto. Sí, sí, pero es que claro, ahora justo ha salido y dices, sí, efectivamente tiene ese problema de inflación, pueden, como dices, comprar bonos o comprar otras cositas, ¿no? Y ahí está, ahí lo dejamos, ¿no? Puntos suspensivos, ¿no? Correcto. Ahí estamos. Otra correlación, un clásico de FinTwit, bueno, y de todo, y un montón de divulgadores, ¿no? Habla de la correlación del precio del oro y del M2, la masa monetaria americana. ¿Cómo ves esta correlación? Realmente las curvitas dan sentido, lógicamente, a lo largo de muchos años, e incluso ya prácticamente desde los 90. O sea, si estas curvas nos vamos más allá de 2014, más hacia atrás, la verdad es que lo replica prácticamente de manera perfecta. Evidentemente siempre puede haber gaps, ¿no? Pero que se tienden a corregir. ¿Cómo ves esta explicación que es, sobre todo y en muchísimos casos, y hablo también de mí, que muchas veces monto un montón de tesis sobre el oro usando esta curva, esta evolución de M2. ¿Qué te parece? Cuéntame un poco tus pensamientos al respecto. Es una receta, un ingrediente, entonces es muy fácil para gente que no sabe cocinar. Yo, por ejemplo, entonces me gustan las recetas donde solo tengo que usar un ingrediente y aún así me queda mal. Eso es el M2. Entonces, para empezar, esa línea blanca, que es el M2 global, ese punto que ven de subida no es por mayor liquidez creada, es por un efecto contable cambiario. Entonces, como el dólar con respecto a otras monedas se ha debilitado en los últimos meses, eso hace que contablemente, cuando conviertes el valor de la M2 de cada una de esas monedas a un valor único en dolarizado, cuando el dólar se devalúa, entonces genera un efecto positivo desde la perspectiva de la liquidez de la moneda local, diferente al dólar, y hace que parezca que hay mayor crecimiento de liquidez cuando es un asiento contable, ¿no? Es lo mismo que cuando tienes una casa valorada en euros y de repente el tipo de cambio se mueve a tu favor y esa casa entonces vale más desde una perspectiva de dólares. Entonces yo te preguntaría, ¿realmente vale más tu casa o es un efecto contable? Entonces es el mismo ejemplo aquí, ¿no? Sí. Dicho eso, el M2 es dinero del sistema bancario. Son depósitos, son ahorros, son cuentas a la vista. Es lo que tiene el M2 más las reservas de los bancos centrales. Y vivimos en un mundo donde los bancos comerciales ya no lideran el crecimiento de crédito. Ahora la banca en la sombra es quien lidera. Y sus métricas, derivados, repos, posiciones estructuradas apalancadas, no están dentro de la M2. Exactamente, ¿verdad? Porque para que la gente lo entienda un poco más, así de manera fácil, la M2 es, vamos a decir así, depósitos, todo lo que se pueda transformar en liquidez de manera inmediata. No significa que lo sea todo lo que se pueda transformar en liquidez inmediata a golpe de clic. En este caso, un repo, un derivado, pues lógicamente no entra dentro de esta métrica. Yo la M2 lo uso razonablemente como bien dices, es un ingrediente, ¿no? Y es como el ketchup o la mayonesa, que le suele quedar bastante bien a las hamburguesas, ¿no? O sea, tú haces una hamburguesa rica y si le pones un poquito de ketchup, pues te sabe mejor, ¿no? Tienes ahí, dices, oye, qué rico, pero lógicamente comer a base de ketchup, pobrecito, ¿no? Si no hay hamburguesa y solo hay ketchup, te queda bastante fastidiado el plato. Entonces, bueno, yo siempre procuro, evidentemente, no usar la M2, lógicamente, como aderezo, pero teniendo claro
otro montón de métricas, ¿eh? Necesito una buena pedazo de carne, un poquito de lechuga, un poquito de tomate, un pan, etcétera, etcétera, cebollita, caramelizada y los pepinillos, que no falten los pepinillos muy ricos. Y entonces ahí ya, después le echas el ketchup del M2, ¿no? Y sí, es verdad que para los tweets y para un montón de cosas queda como muy aparente, porque sí es cierto, en muchísimos ámbitos sí que replica y se crea esa falsa idea que son directamente proporcionales, ¿no? Es decir, que puedes cocinar solo con ketchup. No puedes cocinar con ketchup solo. Que bueno. En fin, bueno, ya hemos hablado un poquito de M2 y ahora vamos a ver cómo la divisa fiduciaria, ¿no?, nos ha caído, especialmente de los años 2000. Ha sido una caída generalizada de toda divisa fiduciaria. La que quizá aguanta un poquito más el tipo es el franco suizo. Y bueno, pues el resto muy alineado. No es que solo haya caído el dólar, el renminbi también ha caído igual. O sea, es decir, tan fuerte o tan flojo o tan débil, mejor dicho, no es el dólar como el yuan, que nadie se lleve a equívocos, ¿no? Igual que el rublo. Yo creo que aquí no se ha salvado ninguno. Yo creo que de los que más ha sufrido ha podido ser el yen y el dólar canadiense en el largo plazo. Creo que han sido dos divisas que han sufrido mucho. Y bueno, pues cuéntame un poquito tus impresiones al respecto de esta caída. Bueno, pues que tienen su origen en lo que hemos comentado al principio, ¿no? Hay más billetes de $100, más billetes de renminbis, más billetes de 100 euros, más billetes de, ¿no?, 20 francos suizos dando paseitos por ahí. Entonces, lógicamente, los activos no han crecido en la misma dimensión que la divisa fiduciaria. Lógicamente, entonces necesitas más divisa fiduciaria para comprar lo mismo en un periodo largo de tiempo, ¿no? Cuéntame, venga, que te dejo que me des tus impresiones. Y yo creo que esto no es un error de sistema, es como está hecho el sistema. Entonces necesitamos mayor papel y cantidad de papelitos para que la maquinaria funcione, sea bueno o malo, eso es opinión de cada quien. Pero entonces aquí lo que te muestra es como si vieras un gráfico donde se muestra la fortaleza de una persona a lo largo de sus años y cómo cuando empieza a envejecer la fuerza muscular empieza a decaer. Uno diría, qué mal hecho, algo hiciste mal. No, tío, así es como funciona. Es lo mismo con la divisa fiduciaria. Entonces, irá a morir el dólar, por ejemplo, para agarrar un ejemplo, irá a morir en algún momento. Me gusta mucho una caricatura de Snoopy y Charlie Brown. No sé si has visto esa caricatura. Snoopy le están viendo el atardecer y Charlie Brown le dice a Snoopy, Snoopy, algún día moriremos. Y le dice Snoopy, es cierto, Charlie, pero hoy no. Entonces, yo lo aplico para la moneda del dólar. ¿Algún día morirá la moneda del dólar? Sí, pero el resto de días no. Sí. Entonces, ¿verdad? Hay que tener como visión futura y no caer en estos fatalismos absolutos. No, totalmente. De hecho, esto me recuerda también a una de las mejores, de Groucho Marx, ¿no? Cuando envió en una nota de felicitación de cumpleaños, yo no sé si esa te la sabes, Dani, que envió a un amigo, ¿no? Un amigo querido, y le envía una nota de felicitación de cumpleaños y le dice, Jim, dice, felicidades por tu cumpleaños, pero que sepas que si sigues cumpliendo años terminarás por morirte, ¿no? Pues es una cosa muy parecida a la de Snoopy, ¿no? Dice que si sigues cumpliendo años terminarás por morirte. Y dices, oye, pues es cierto, ¿no? Es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo. En este sistema que comentamos de eurocéntrico siempre necesitas más papelitos, ¿no? Y la tendencia es esa, que tus papelitos no sirvan para mucho menos en el futuro. Por eso lo que comentaba Dani, un billete de 100 euros o de 100 dólares debajo de un colchón, pues pierde valor y no sirve absolutamente de nada. Ese dinero hay que invertirlo de manera, por supuesto, de manera sabia.
Exacto. Claro, yo diría, no, es que en oro, no, en oro es una parte de todo, ¿no? Pues, pero tendrás que tener renta variable, tendrás que tener inmobiliario, tendrás que tener plazas de parking, tendrás que tener una adecuada diversificación. Hay muchas veces me preguntan, ¿y qué? ¿Y tú tienes en oro? Digo, no, a ver, yo primero que, como ya sabéis todos, yo no tengo de nada, es un amigo que me deja cosas, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Tener una diversificación. El oro es una parte importante de esa diversificación, pues porque correlaciona de manera inversa con un montón de activos y cuando hay los sube-bajas en algunas carteras, pues lógicamente, y hay crisis, pues te sirve de hedge, que es lo que comentaba Dani antes, ¿no? Para cualquier cartera. Y por eso es importante tener algo de... Ahí ya depende el cuánto, pues depende mucho del perfil de riesgo, de la edad del inversor. No puede decir, oye, un chico de 20 años o 25 no puede tener la misma cartera de inversiones, primero por poder adquisitivo y luego por aversión a riesgo que alguien que tiene 65 años y está a punto de jubilarse. Lógicamente, cada perfil es totalmente distinto. Y dicho eso, y abundando también en el ejemplo, en la analogía que ha hecho Dani, de lo que es la vida, ¿no? A lo largo de la vida. La única línea que se mantiene como si fuera fresquita, los últimos 4.000 años, ya no los últimos 100, ¿no? Los últimos 4.000 años, ese 100 que no varía es el oro, que siempre mantiene el músculo, ¿no? Y eso, bueno, es digno de tener en cuenta. Entonces, si quieres mantener un poquito de músculo en tu cartera, por lo menos, evidentemente que buscando la expansión, porque el oro, y esto es algo que también creo que la gente tiene que saber, el oro es bueno, pero también en épocas de expansión crediticia y en ciertas épocas de, vamos a decir, una expansión crediticia de deuda sana, es decir, que esa deuda crea activos nuevos. Ahora quizá ese incremento de deuda, crea menos activos nuevos que la deuda que se creaba en los años 90, por ejemplo, ¿no? Que era una deuda mucho más productiva que la deuda de ahora. Lógicamente, en ese escenario donde la deuda es muy productiva, el oro lógicamente sufre mucho. Sufre mucho porque el oro, efectivamente, no produce nada. El oro es, no produce, es. Entonces, claro, hay que distinguir, ¿la deuda es buena o es mala? Ideal, bueno, más allá de que, como dice Darino, el sistema es deuda, ¿no? Pero esa deuda se puede usar de una manera eficiente o de una manera no tan eficiente. Si solo se usa de una manera no eficiente, en la cual únicamente a base de deuda se crea GDP, pues mal asunto. Si esa deuda es un arma para incrementar de una manera amplia ese Producto Interior Bruto o riqueza general, como ocurría, ya os digo, en los años 90, el oro es muy mal compañero de viaje en esas situaciones. O sea, el oro no es siempre bueno. Eso yo creo que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y bueno, cada uno tiene que ver en qué situación estamos ahora de deuda y de situación general y hacia dónde vamos. Y ahí cada uno, pues evidentemente, tiene que tomar sus propias decisiones. Y por eso es que me gusta mucho tu contenido, exactamente, y por eso estamos hoy teniendo esta conversación, porque sos una persona que no está dentro de una secta de creencias, y lo que acabas de decir me confirma que sos una persona capaz de mentalmente entender que la vida no es blanco y negro, y con respecto a lo que dijiste del oro, así que genial el comentario. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Pero es verdad, ¿no? En los dogmatismos, las sectas, hay un montón de gente, ¿no? Y tal. Yo, en algunos activos, dicen, no hay segundo mejor. Hombre, no me digas eso, no que no hay segundo mejor. No fastidies. Siempre hay un segundo mejor. O sea, siempre hay una medalla de plata, ¿vale? Y una medalla de bronce. Y no siempre es ¿no? el primero que llega. Bueno, sí, claro, a todo el mundo nos encanta el primero que llega, ¿no? Pero siempre hay un segundo y un tercero, y si puedes apostar a varios caballos en vez de a uno solo, lógicamente las posibilidades de que gane la carrera tu caballo se incrementan. Entonces, bueno, eso yo creo que es de sentido común, y ese sectarismo, pues la verdad es que sectarismo yo diría prácticamente, pues
algo cercano a la religiosidad, ¿no? A decir, en plan, bueno, pues eso, visionarios. A esta gente normalmente les suele salir las cosas regular, ¿eh? O sea, porque siempre llevan hasta el último extremo sus acciones y luego pasan cosas. Y hablando también ahora que hemos hablado de bancos centrales, una de las cosas que a mí la tesis del oro, y vamos a decir, lo soporta de manera importante, son las compras netas de oro como un activo, de los bancos centrales. Es verdad que no Estados Unidos, es verdad que no bancos como ejemplo como el Banco Central Europeo o bancos nacionales en Europa, es verdad que no Australia, es verdad que no Canadá, que por cierto tiene 0 toneladas de oro, y es verdad que no Japón, pero sí un montón de economías alternativas de países fuera del sistema eurodólar. Sí han estado adquiriendo oro de forma neta en los últimos 15 años, aproximadamente de 2010. En esta gráfica vemos desde 2014. Y eso creo que ha fortalecido el valor y la presencia del oro en los activos internacionales. Y es un efecto que para mí, mientras que los bancos centrales, que sí que es una receta muy sencillita, ahora estoy echando, otra vez volviendo a la analogía, estoy echando ketchup, ¿no? Pero efectivamente vamos a decir que el hecho que los bancos centrales, por ejemplo, en este caso China o Polonia, vamos a hablar de China sobre todo por un tema de economía global, ¿no? Estén metiendo oro en sus reservas. China no son, yo los considero de todo menos idiotas, ¿no? Entonces, claro, están metiendo oro, siendo el mayor productor de oro del mundo, no hay que olvidar, China 340 toneladas al año, están importando más oro para fortalecer sus balances a precios que ya lo sabemos, 3.200, 3.300, 3.400 dólares por onza. Y yo sinceramente no veo a China perdiendo dinero así a 10 años o a 15 años en sus activos. No veo que busquen ellos un deterioro, pero vamos a ver por qué lo están haciendo, que puede ser por una cierta inflación encubierta, que nos va a explicar Dani, que es una de sus tesis que realmente me encantó. Pero ahora, ya hablando ya en general, no solamente de China, ¿qué te parece esta tendencia en los últimos 15 años de bancos centrales añadiendo oro a sus reservas? Cuéntame un poco. Y yo creo que no es nuevo, siempre lo han hecho. Lo que pasa es que lo han hecho con más fuerza en los últimos, no sé, 10 años, o menos inclusive. Y yo creo que simplemente es a raíz de ver el poder de asfixiar a alguien que tiene Estados Unidos con su moneda, ¿no? Yo creo que el arma más poderosa que tienen no son las bombas nucleares, sino el dólar en sí. Y ejercieron levemente ese poder con Rusia cuando les congelaron activos. Y en el pasado ya lo habían hecho también históricamente. Sí. Entonces, la capacidad que tienen de poder decir, tú vas a estar sancionado, ningún banco en el mundo puede tocarte porque el banco que te toque yo lo sanciono, de la noche a la mañana pierdes conectividad con el mundo entero. Entonces es muy poderoso y no es casualidad que entonces bancos centrales quieran comprar activos desligados de la emisión de Estados Unidos y quieran crear sistemas de pagos desligados de los bancos de Estados Unidos. Sí, porque hay que recordar a la gente que nosotros somos meros usuarios de euros o de dólares, ¿no? El que tiene el poder último es el emisor, el propietario. Y en este caso, un billete de 50 euros, un billete de 50 dólares es el propietario, es el Banco Central o la Fed. Si es que lo pone clarísimo, no engañan a nadie. Si veis un billete de 50 dólares, dice Federal Reserve Note, ¿no? Es igual que una tarjeta de crédito. Es decir,
la tarjeta de crédito efectivamente pone el nombrecito, ¿no? Pone Dragón Oro Plata, fecha de expiración, pero arriba del todo pone el emisor, que será Banco Santander, Banco Bilbao o el que sea. Y es el propietario el que tiene el poder sobre esa tarjeta. Tú o yo o el Dragón o Dani somos meros usuarios. Es decir, te pueden congelar, cortar, cerrar la tarjeta a golpe de clic. Y eso es un poquito lo que le ha pasado a Rusia, sobre todo con sus activos en dólares. ¿Quién es el propietario? El propietario es Estados Unidos, es la Fed. Y antes o después, esos dólares, ya sea en bonos, ya sea en activos de ultramar, en otros países, siempre va a tener esa disposición la Fed de tocar el botoncito y congelar el activo. Lo que se refiere Dani es que el oro es inconfiscable en la parte física cuando lo tienes en tus bóvedas y puede ser usado sin contraparte en los activos de Banco Central. Con lo cual, ese riesgo de tener Forex, de tener dólares, se diluye. Es decir, evidentemente los bancos centrales no solo tienen dólares, tienen también lógicamente en menor medida otras divisas que puede tener pues algo de yuanes, algo de dólares canadienses, algo de aquí, algo de allí, ¿no? Y cada uno de esas divisas, de nuevo, los propietarios son los países emisores. Entonces, sí, China siempre tendrá el poder de cancelar los activos denominados en yuanes. Y el Banco Central Europeo, Unión Europea, tendrá el poder de cancelar los activos denominados en euros. Por esto mismo, igual, siempre recordad vuestra tarjeta de crédito. ¿Quién es el dueño de la tarjeta de crédito? El banco. Nosotros somos usuarios de esa tarjeta, que la usaremos mejor o peor, pero es lo que tenemos y así como funciona el mundo. Entonces, lo que ha buscado el Banco Central es eso, no tener esa reducción de exposición a que alguien le dé al clic. Y creo que se ha visto bastante claro. Fijaos, de hecho, esta subida es desde el quarter de 2022, que es justo pues, cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, se haya subido desde por encima de las 200, ahora prácticamente siempre, cuando antes era algo más contenido, ¿no? Por encima de 100. Y ahora vamos a hablar un poquito de China. Que llevamos ahí vamos rodeando, ¿no? Estamos ahí tocando un poquito, pero no terminamos de entrar en materia. ¿Qué pasa en China? La verdad es que yo leí un tuit tuyo que me encantó, que dije, pero ¿qué acaba de decir Dani? Y luego le eché un análisis, le di una pensadita ahí con una cerveza fría y dije, vaya crack, a ver, esto yo creo fue uno de los muchísimos motivos, ¿no? Pero de los que te dije, esto tienes que venir a explicárnoslo a Dragón Oro Plata. Cuéntame, ¿qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con el oro? ¿Qué está pasando con el yuan? ¿Y qué está pasando con la deuda? Cuéntame un poco. Y con la inflación. China necesita devaluar su moneda. ¿Por qué? Porque es un país exportador y una devaluación de su moneda con respecto al dólar es viento a favor para su PIB, ¿no? China esconde todos sus problemas locales exportando más, ¿no? Era como cuando el Barcelona tenía un equipo bastante mediocre, pero tenías a Messi arriba, entonces te metían 3 goles, pero Messi metía 4. Entonces no pasaba nada y la gente simplemente decía, genial. China tiene un montón de problemas locales, pero todo lo borra o lo esconde con el delantero que se llama la exportación. Entonces, dicho eso, tienen un problema hoy en día, no pueden devaluar contra el dólar, porque es una de las cosas que Trump ha criticado de los demás países. Ha dicho, eso es hacer trampa, y ahí vienen sanciones si haces eso, porque artificialmente te estás volviendo más productivo a costa de todos los demás países, incluido Estados Unidos. No lo vamos a aceptar. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Totalmente. Entonces, China dice, bueno, joder, ¿qué podemos hacer? No podemos devaluar contra el dólar, vamos a devaluar contra activos reales. Y escogieron el oro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Es muy sencillo. Y si ves un gráfico del precio del oro
priceado en yuanes, te das cuenta que desde el 2022 ha subido arriba y hacia la derecha el precio. ¿Es casualidad? No. Entonces, hay una fórmula que dice que el par dólar yuan, que es la moneda, es igual al precio del oro en yuanes dividido por el precio de oro en dólares. Entonces hagamos un ejemplo para que lo vean más claramente. Supongamos que el precio del oro en dólares son $2,000 la onza. Supongamos que el precio de los yuanes, del oro en yuanes, son 14,000 yuanes la onza. ¿Vale? Empezamos de ese punto de partida. Entonces 14,000 entre 2,000 da 7. Entonces dólar yuan igual a 7. Perfecto. Entonces China no puede devaluar directamente contra Estados Unidos, contra el dólar, porque se mete en problemas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a comprar oro a saco en su moneda. Toneladas, toneladas, toneladas. Y lleva el precio de la onza de oro en yuan de 14,000 a 16,800, por ejemplo. Y el oro en dólares subió de 2,000 a 2,100 la onza. ¿De acuerdo? Ahí si divides 16,800 entre 2,100 te da 8. Esto es una devaluación del yuan contra el dólar de 7 a 8. Aún si su moneda la ves en los gráficos y se mantiene fijada en 7. Pero desde la perspectiva del activo real lograron devaluar de una manera escondida su moneda con respecto al dólar. Y eso es lo que necesitan hacer, porque entonces se necesitan más papelitos de yuanes para comprar la misma onza de oro, y las toneladas de oro que tienen en su inventario ahora valen más con respecto a los yuanes, y la deuda que tienen hasta el cuello está denominada en yuanes. Entonces licúan su deuda teniendo oro que vale cada vez más con respecto a ese pasivo que tienen, que es un pasivo fijo. Correcto. De hecho, la genialidad es buscar esa referencia, ¿no? En vez de en el dólar, es decir, que la tabla de medir, en vez de sea el dólar, sea el oro, que sea la línea cero, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vez de actuar contra o a favor o frente al dólar, lo que hacen es usar esa tabla universal de medir, que es el oro, porque lo bueno que tiene el oro es que, lógicamente, es apreciado y referenciado en todas las divisas del mundo. Entonces, no solo contra el dólar, sino que son capaces de devaluar frente a otro montón de divisas que les pueda interesar. Entonces, la jugada yo creo que es absolutamente maestra, porque como hemos visto, la deuda, lógicamente, sube. Ahí veis lo que comentaba Dani, Yuan, Gold and US Dollar, cómo esa curva amarilla ha subido de manera vertical, totalmente desde hace unos años, ¿no? Y cómo vamos a decir, la posesión, las existencias, el balance de oro en el Banco Central de China han subido a más, pues prácticamente a más del 7%, ¿no? ¿Por qué? Luego también, y esto se relaciona un poquito, por lo menos mi análisis va por ahí, se relaciona un poquito lo que hablábamos antes. China antes crecía de manera sana, es decir, en el sentido que efectivamente emitía deuda, pero su crecimiento de GDP era de 2 cifras sostenido a lo largo de muchísimos años. Era un crecimiento basado, como dice Dani, en la exportación, en la producción interior, en la fabricación, en pues desarrollos urbanísticos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el oro perdía. Recordad lo que hablamos de los años 90. Por eso el oro perdía. Ahora ese aumento de deuda no se traduce en un crecimiento sano, ¿de acuerdo? Y tienen que hacer algo porque, lógicamente,
ahí poder hablar palabras ya, bueno, para que China entre recesión, cosas de ese tipo, es durísimo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a crecimientos de dobles dígitos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues empezar a esta táctica que ha comentado Dani, que ya os digo, me pareció una absoluta genialidad vista desde este punto de vista de devaluar el yuan respecto a otras divisas, de tal manera que pueda repagar su deuda de manera más fácil, tenga que sufrir menos tanto el país como la población. Y bueno, pues la verdad es que para mí, ya os digo, jugada maestra. ¿Crees que, y te vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho hace un rato, y ya que podemos también extendernos ahí, ¿crees que Japón podría estar en una situación similar a China y podría usar esta jugada de dama tres peores jaque? ¿O crees que no es exactamente... No, evidentemente el mismo caso no es, evidentemente, pero ¿crees que podría servirse de esta, es decir, artimaña, estrategia Japón para mejorar su economía o no tanto? Y yo creo que cualquier país puede. El caso de Japón es interesante porque el Banco Central tiene como dijimos, el 50% de la deuda del gobierno. Entonces yo te pregunto a vos, Dani, si vos y yo somos hermanos y vos debes 500 y yo no debo nada, alguien de afuera puede llegar a decir, la capacidad de pago la voy a dividir entre dos porque Daniel también puede pagar lo que Dani debe. Se podría decir eso, ¿no? Entonces vos estás en una mejor posición cuando debes los 500, pero ahora es la mitad, porque yo voy a asumir la otra mitad. El caso de Japón, ¿qué pasa si el Banco Central de Japón dice, esta deuda que yo tengo de mi hermano, a partir de mañana deja de existir? Ajá. ¿Por qué no pueden hacer eso? Y si hicieran eso, ¿creerías que siguen con problemas de deuda? No, No lo sé. al fin y al cabo son dígitos, ¿eh? Yo siempre lo digo, o sea, son dígitos que están ahí y que si pones un cero más o dos ceros más, ahí está, no se rompe nada, no se cae nada, no hay ninguna debacle. ¿No? Y es otra de las cosas que creo que tenemos que entender todos, que a los evidentemente mensajes catastrofistas, ¿no? La deuda son dígitos, es algo que está en un ordenador, o sea, son ceros, ¿no? O sea, no son decir, no activos reales, no sé si me hago entender, ¿no? Pero son ceros, son dígitos, ¿no? Y entonces, pues, tan pronto te quitas uno, como pones dos, como lo que sea necesario para mantener al sistema que gire, ¿no? Y ahí anda, ahí anda. Ese es el tema, señor. Sí, señor. Y o sea, que bueno, la verdad es que momentos absolutamente apasionantes los que estamos viviendo. La verdad es que no dejamos de divertirnos, porque cada día hay una. Mira, el mes pasado fue los aranceles, este mes tal, desde luego. Llevamos una vida apasionante. Yo hace años no recuerdo que hubiera tanta diversión en el mundo financiero, economía global, macroeconomía, ¿no? Era como mucho más estable, ¿no? Si alguien se fuera a pensarlo. Nos da temas para estas conversaciones. Sí, totalmente, y no deja de darlas. Y bueno, ahora vamos a pasar, todavía hemos estado hablando de oro mucho tiempo, a la plata. A ver, todo el mundo tenemos claro, del primero, ¿no? Que la plata no es dinero, no es un activo de reserva, ni tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando del oro, ¿de acuerdo? La plata dejó de ser dinero en los años 60 y desde entonces, pues la verdad es que la parte de industrial es la que quizá tiene más tirada, incluso la parte de inversión cada vez menos, la parte industrial es la que tiene más tiro, ya sabéis, propiedades físico-químicas únicas que la hacen un metal especial y en muchísimos casos insustituible para un montón de cosas. Ahora bien, es cierto que es el único metal junto con el oro que ha sido dinero alguna vez. Entonces, la pregunta es, sabiendo que hay muchísima,
muchísima menos plata que oro, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero muchísima menos plata que oro, me refiero con capacidad para ser invertible. Hay muchísima menos en proporción. Ahora mismo el ratio oro-plata, ya sabéis, anda por 100, ¿no? Pero la cantidad invertible se reduce de 5 a 1. ¿No? Porque, lógicamente, la plata, al ser un metal industrial, se consume y luego es difícil de reciclar porque se consume además en cantidades muy pequeñitas, ¿no? Tiene unos poquitos gramos cada célula fotovoltaica, por ejemplo, o la plata que tiene vuestro ordenador o vuestro teléfono móvil o vuestra tablet o lo que, bueno, pues, un servidor. Todo esto tiene plata, pero tiene poquita, ¿no? Entonces, la pregunta que lanzo a Dani es: si el oro se pone difícil de conseguir, es decir, en términos de divisa fiduciaria, y la plata está porcentualmente muchísimo más barata que el oro, ¿podría darse una situación en el futuro en la cual, por ejemplo, países como China pudieran atesorar plata como reserva nacional? Es verdad que sí es cierto que con un potencial uso industrial estratégico, pero usado como reserva. Ojo, esto que estoy proponiendo ya lo hizo Estados Unidos en los años 70, con reservas de plata especialmente para uso militar. O sea que esto no es nuevo. Pero en la coyuntura actual, donde la pelea por la onza de oro física cada vez es más difícil y cada vez está más caro, versus una onza muchísimo más asequible como la plata, ¿tendría sentido para China o para cualquier país tener esas reservas de plata? ¿Cómo lo ves, Dani? Cuéntame un poco. Y estoy aquí sacándote fuera del tiesto, de zona de confort. A ver qué ves. Sí, y mi respuesta va a ser un poco diplomática, Dani, es que no tengo ni idea, ¿no? Entonces, diga, aquí me preguntas en un tema que no he invertido muchas horas para entender y sigo una política muy sencilla en mi vida, y es: si no sé de un tema, no lo voy a comentar, ¿verdad? Porque voy a decir estupideces. No, Entonces, seguro que no, prefiero, porque, a ver, también es cierto que usando el sentido común, aunque sea desde el desconocimiento, bueno, a mí me pasa el primero, por lo menos intento aplicarlo, ¿no? O sea, estupideces, puede ser falta de precisión, ¿no? En un montón de datos, pero usando el sentido común, estupideces es difícil de decir, ¿no? Así de entrada. Pero bueno, la verdad es que aquí uno de nuestros analistas asiáticos de referencia, Xiao Yunbai, que también es otro de los que le robo tweets muy a menudo para colocar en el canal, porque tiene información de primerísima mano de lo que pasa en el mercado asiático, el mercado chino, en plata y en oro, especialmente Bai es muy, muy, muy platero. Pues dice que una respuesta a un tuit, dice: sorry, no, China has been buying silver secretly for a long time. También es verdad que tiene ahí su puntito también habla para la galería, para los plateros, habla para la galería, ¿no? Hombre, secretamente, no lo sé si tan secretamente, porque lógicamente tienes que ir a los mercados a comprar plata física, ¿no? China want to buy all silver in the world at low price and store it in China to meet the industrial needs in the future, que es un poquito lo que comentábamos. Efectivamente, parece que la plata a estos precios es bastante irrenunciable. Y la verdad es que meter plata física pues siempre puede ayudar. Don't worry, someday you will see 4 digits price in silver. Bueno, eso ya ahí lo tomamos con muchísima precaución. Pero bueno, sí es algo que, por ejemplo, países productores podrían hacer. Sí es verdad que hay un episodio que os voy a dejar ahí colocado, donde se ve como Rusia como país sí ha empezado a hablar no solo de plata, sino de platino también, pero claro, son metales claramente minusvalorados, el platino en múltiplos infames frente al oro. Esos dos metales que son principalmente industriales, plata-platino, están en múltiplos infames y que, oye, pueden servir como alternativa, recuperar esa calidad de dinero, de reserva,
y bueno, pues ser una especie de oro B, que siempre lo ha sido. La plata siempre ha sido el oro B, ¿no? Siempre ha sido la unidad de cuenta más baja, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, no, sí, es que el oro no es divisible, ¿no? Claro que el oro es divisible en plata, lógicamente, que como así ha funcionado toda la vida. O sea, el oro es divisible en plata y la plata es divisible en cobre. Pero, bueno, en fin. Oye, Dani, pues hasta aquí. Tampoco te voy a robar más tiempo. Yo creo que hemos estado un buen ratito analizando qué es lo que tenemos entre manos. Agradecerte un montón la visita. Tenía un montón de ganas de traerte, de que me contaras cosas, que nos dieras una visión global de cómo están los mercados, de cómo está la macroeconomía, un poquito de geopolítica, un bastante de oro, un pelirín de plata, y yo creo que nos ha quedado un menú bastante bueno. Un poquito de ketchup, M2 también, que hay que poner las patatas fritas, hay que estar un poquito. Y yo creo que nos ha quedado un menú de importancia, de estrella Michelin, una estrella como es Dani. Muchísimas gracias. No, a ti por la invitación, siempre es un gusto. Muy bien. Pues nada, chicos, pues hasta aquí. Ya sabéis, Dani en Twitter, o sea, por favor, o sea, no, es imposible que no sigáis a Daniel Baeza en Twitter. Es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, porque os va a dar tanto alimento para la cabeza como me lo da a mí. Cada vez que leo un tuit suyo y sobre todo dice, abro hilo, y digo, uy, esto, y ahí me saco la cervecita, me abro el hilo y digo, vamos a leer esto con mucho detalle, ¿no? Muchas gracias. Hay que seguirle sí o sí, ¿no? Luego a Dragón, ya sabéis, Dragón Oro Plata en Twitter, y en Patreon, si quieres, tener esa pequeña parte de pequeña o gran parte de tus inversiones en oro y plata físicos, pues ahí damos todas las claves. Y lo importante, que si no lo tocas no es tuyo, activos reales que mencionaba Dani antes, sea lo que sea, ya sea oro, ya sea plata, ya sea una propiedad inmobiliaria, ya sea una plaza de parking o ya sea tu mujer, por favor, de aquí que nadie se enfade, pero que si no lo tocas no es tuyo. Estas cosas hay que tenerlas muy cerquita. En fin, chicos, pues nada, pues hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. ¿Qué te voy a decir? No te voy a robar más tiempo. Yo creo que nos ha quedado muy bien, ¿no? Vamos, yo estoy muy contento. Sí, yo también nos ha funcionado divertido. bien. Muchas gracias. Invitado para lo que necesites. Si algún día crees que tienes algo que comentar, ¿vale? Yo sé que no tienes canal de YouTube, pero si quieres comentar alguna vez en vídeo algo que consideras especialmente relevante, incluso si no tiene que ver con el oro, ¿de acuerdo? Ni con la plata, ni con metales preciosos, sino de lo que creas conveniente, porque estás invitado totalmente al canal. O sea, me llamas, oye, Dani, mira, ¿qué te parece si quedamos la semana que viene, que tengo cosas que contarte? Pues te vienes y cuentas con total libertad de lo que quieras, porque no es de oro, de plata. No, mentira. La definición del canal es oro, plata, macroeconomía y energía. Entonces, cualquiera de esos 4 puntos, puede ser los 4 a la vez, pero puede ser también alguno de ellos, estás totalmente invitado a llegar y pues vamos a hablar, o incluso algún comentario corto, ¿de acuerdo? De, yo qué sé, 10, 15 minutillos, una pequeña, oye, pues fíjate qué ha pasado ahora mismo, Estados Unidos mira lo que ha hecho, o China lo que ha hecho, o el Banco Central Europeo, tal. Cualquier cosa que tengas la necesidad de desarrollar o de aclarar conceptos, por favor, llama a la puerta, que estaré encantado de compartirlos contigo. Dale, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, venga, te dejo, que ya te he robado demasiado tiempo. Por cierto, me encantó eso de 2 a 4, porque por las noches de trabajo que tengo que darle un abrazo a mi hija, y yo es que tengo una hija también de 8 años, y estoy en esa situación, ¿no? Se me cae el alma y cuando me llega y me da papi, me da un abrazo y tal, es que esa sensación es inigualable. La gente que no tiene hijos o que no tal, no, de verdad que no lo entiende, ¿no? Es regla mía no negociable. Y me parece, vamos, una regla que
ojalá fuera yo tan estricto, ¿no?, con ello. No te voy a decir que no lo soy, pero sí que es verdad que lo entiendo, lo comprendo, porque es espectacular tener a gente, eso, tocar, que si no lo tocas no es tuyo, tu hija, tocar Sí. ese valor es espectacular. En fin, venga, que te dejo trabajar y seguir con tu día. Muchísimas gracias, Dani. Vale. Hasta luego. Buen día. Chao.